Bien, entonces, bueno, reciban ustedes el saludo de la Junta Directiva actual, que estamos en un tiempo de transición, es una Junta de transición, en breve tendremos elecciones, pero esto es parte del equipo que está trabajando actualmente. Asimismo, los invitamos a que puedan ustedes, un momento, invitamos a que puedan estar conectados con nosotros a través de nuestra web. Tienen ustedes allí el QR, también tienen ustedes acceso al Instagram, al Facebook, al LinkedIn, a nuestro canal de YouTube y también a nuestra comunidad de WhatsApp, ¿sí? Los invitamos entonces ahora a estar atentos a que mantengan su audio apagado, su micrófono apagado durante la exposición. Se les va a permitir abrir sus micrófonos para participar posterior a la exposición, ¿sí? Si tiene alguna dificultad para escuchar la conferencia, le recomendamos hacer clic en el audio y verificar su habilitación. Del mismo modo, revisar su conectividad por señal de Internet para optimizar su participación. Lo mismo con el video. Y para preguntas y comentarios los podrá realizar de manera paralela durante la exposición a través del chat, pero para utilizar el micrófono lo podrá hacer al final de la exposición, ¿sí? La grabación estará colgada en nuestro canal de YouTube y web de la SPPO. Yo uso CBB dinámico y además tengo el auténtico modo discreto que se activa de forma automática ocultando mis saldos si alguien se asoma. El día de hoy tenemos entonces conferencia del todo especial que estará a cargo de nuestra socia Mónica Elena Jiménez Zavala, quien es psicóloga con más de 12 años de experiencia en el área clínica, psicoterapeuta cognitivo-conductual con estudios en terapia contextual de aceptación y compromiso y en psiconcología. Ha sido parte de instituciones como Cedro de Vida, Calma, Perú, Salud, directora del Centro Psicológico Anabrim, Perú, y actualmente forma parte de la Brigada de Cuidados Paliativos Oncológicos de la DIRIS Lima Norte. Bien, con esta breve presentación iniciamos la conferencia. Gracias, Mónica, por ceder este espacio y dejamos el tiempo para ti. Buenas noches, Loida. Buenas noches con todos. Muchas gracias por la presentación. A ver, me permiten, voy a compartir lo que son las diapositivas. Bien, ok. El día de hoy voy a compartirles un poquito, voy a hablarles sobre lo que es psiconcología en las diferentes etapas de la vida. ¿Sí se me escucha bien, verdad? Perfecto. Sí, ok, genial. Bien, a ver, hoy en día nos enfrentamos a un mundo con un desarrollo tecnológico cada vez más cambiante, más avanzado, lo cual en el ámbito oncológico implica investigaciones y terapias cada vez más avanzadas, observándose una evolución constante en lo que es el control y manejo del dolor del paciente oncológico. Esto supone con frecuencia que el paciente vive efectos del cáncer a corto, mediano o largo plazo. Ya a mediados del ciclo pasado empieza a emerger la subespecialidad de psiconcología a favor del ajuste psicosocial del paciente oncológico sobre lo que es la enfermedad y diversos efectos de la enfermedad. El cáncer implica un impacto que trasciende la conmoción física de la persona. Implica también un proceso emocional que involucra aspectos personales, familiares, sociales del paciente. Esto nos hace ver al paciente con una mirada, ¿no?, biopsicosocial en este tema. Se genera también un clima muy complejo, lleno de preguntas y cambios profundos en los diversos contextos que tiene el paciente. Ante una pérdida tan importante como es la salud y todo lo que implica la pérdida de la salud, el paciente oncológico vive un duelo, ¿no? A esto se le llama duelo oncológico. Aquí es muy importante lo que es el abordaje y el afrontamiento que tiene la persona y su entorno ante la enfermedad.
La vivencia de la angustia en el proceso de la enfermedad del cáncer puede generar también efectos negativos, no tanto en la salud en general, también en la calidad de vida del paciente. Además, también existen trastornos psiquiátricos que podría tener el paciente oncológico. El paciente con cáncer es más vulnerable a pacientes de repente que tienen otro tipo de enfermedad, ¿no? Están más vulnerables a padecer algún trastorno emocional, sobre todo. El proceso psico-oncológico del paciente con cáncer. El cáncer se ha convertido en una enfermedad que por cultura, por costumbre, lo relacionamos mucho a lo que es muerte o dolor, ¿no? Cuando escuchamos cáncer, nuestra cabecita automáticamente puede conectar con estas dos palabras, ¿no? Debido a esto y a lo compleja que es la enfermedad, los tratamientos que tiene que seguir la persona, en el momento que se hace el diagnóstico, resulta un fuerte impacto para el paciente, ¿no? Y no solo para el paciente, sino para toda su familia. Es una noticia que toma tiempo que la persona diagnosticada pueda asimilar todo lo que está viviendo y pueda también someterse a los tratamientos médicos, ¿no? Que pueda aceptar someterse a los tratamientos médicos. Como lo mencioné anteriormente, esta enfermedad repercute mucho no solo en el paciente, sino también en toda la familia, la parte social, laboral, ¿no? Y esto es muy independiente del tipo de cáncer que padezca la persona. Cuando alguien es diagnosticado con cáncer, generalmente lo primero que viene a nuestra cabecita es la posibilidad de morir. Una posibilidad que de repente nunca antes había sido vivida tan de cerca hacia nosotros mismos, ¿no? O hacia la persona diagnosticada. Luego la mayoría también de veces escuchamos preguntas como ¿por qué a mí? ¿Qué hice para que me pase esto? Algunos también se preguntan qué hicieron mal o qué no hicieron, ¿no? Hay bastantes preguntas que vienen en el momento, en el primer momento del diagnóstico. Muchos llegan también a cuestionarse cosas que hicieron en el pasado, ¿sí? De repente dificultades que pasaron, cosas estresantes o conductas que no hicieron bien, ¿no? Y tratan de relacionarlo de alguna forma con el cáncer. Todo esto es con el fin de tener un poquito el control. Como lo mencioné anteriormente, las personas que son diagnosticadas con cáncer pierden lo que es la salud, ¿no? Y también hay una pérdida de control sobre su propio cuerpo, ¿no? Sobre su vida, porque no saben cómo esta enfermedad va a avanzar. Entonces, todos estos cuestionamientos es con el fin de tener un poquito el control de que si yo de repente, de una manera inconsciente, hice algo para que esto pase, de repente también puedo tener algo para revertir toda esta situación. Es muy probable que el cáncer sea una de las experiencias más difíciles que pueda pasar o vivir una persona. Esto es por la multiplicidad de factores que involucran lo que es el cáncer, ¿no? Y también porque no hay una forma determinada en realidad de afrontarlo. No hay una pauta exacta que diga con esto te vas a sanar, con esto vas a recuperar la salud, ¿no? Entonces es muy compleja esta enfermedad y llega de una forma muy abrupta a la vida de la persona diagnosticada y llega a cambiar todo, ¿no? Llega a cambiar hábitos, rutinas, costumbres y no solo del paciente diagnosticado, sino también de todo el entorno familiar, sobre todo, que son los más cercanos. Bien, vamos a hablar un poquito sobre las tres etapas eh, de vida, ¿no? Que es la etapa infantil, la adolescencia y lo que es la etapa adulta. Psico-oncología en la etapa infantil. Por la edad que atraviesan los pacientes oncológicos pediátricos, se encuentran muy ligados, con mucho apego hacia la familia, sobre todo hablando más directamente con los papás, ¿no? Entonces aquí es muy importante
que el trabajo con el paciente oncológico pediátrico se haga tanto con la familia, con el entorno familiar y con el niño, de una forma muy anexada, muy directa. En la etapa infantil lo he dividido en dos etapas, la etapa de 0 a 6 y la etapa de 7 a 12. Voy a hablar un poquito de la etapa de 0 a 6. En esta etapa, los niños tan pequeñitos son incapaces de saber, de entender, de captar el significado del diagnóstico. No entienden por qué son sometidos a tantos tratamientos dolorosos, invasivos para ellos, ¿no? No entienden por qué está sucediendo todo esto. Asimismo, necesitan que se les confirme por la tranquilidad del propio niño que ellos no son los causantes de la enfermedad que tienen. No, ellos saben que están enfermitos, ¿sí? No saben el impacto del diagnóstico o qué tan grande es esta enfermedad, pero saben que están enfermitos de algo, ¿no? Entonces es importante que ellos sepan de que no son las causantes de esta enfermedad. También de que esta enfermedad no es contagiosa. No va a afectar a sus papás que están cerca o a sus hermanitos o a las personas que tiene alrededor que él ama, ¿no? Y también es importante que el niño sepa de que lo que estás pasando, los tratamientos que está, por los cuales está atravesando, no son un castigo para él. No es de que él haya hecho algo malo o se ha portado mal y de castigo me están haciendo todo esto. Es importante que el pequeñito tenga en claro estas cositas porque, como les digo nuevamente, ellos no saben el impacto del diagnóstico que tienen. Para ellos, disculpe, para ellos, la situación más difícil que van a vivir es la separación con su entorno familiar. Muchas veces estos niños van a pasar más tiempo en el hospital o van a ser hospitalizados y va a haber una separación, ¿no? Entonces, con el fin de salvar su vida en la parte médica, a veces se olvida la parte emocional. Aquí es importante de que el niño pase tiempo con la familia, ¿no? Si es que se puede realmente que uno de los padres esté ahí con él, que se turne con un familiar, pero que no esté solito, ¿no? Porque la situación más difícil en todo esto es esa separación. Y esta separación justamente a los niños tan pequeñitos los vuelve más inseguros, más vulnerables y se vuelven también más dependientes de los padres en este caso. En esta edad también hay algunos efectos secundarios, por ejemplo, las caídas de cabello por los tratamientos, que el niño no va a tomar mucha importancia, que no va a ser de mucho impacto para él, ¿no? Claro está, se va a preguntar, va a tener cuestionamientos, pero esto se arregla simplemente con que el padre le muestre seguridad, tranquilidad y el niño puede estar más tranquilo con los efectos secundarios, ¿no? A comparación de repente de los papás. Ellos sí van a sentirse más preocupados, ¿no? Y puede ser que los efectos secundarios preocupen en esta edad mucho más al papá que al propio niño. Las reacciones psicológicas que se ven en esta edad es el comportamiento agresivo o, por el contrario, un comportamiento retraído, aislamiento social, ansiedad por separación y también fobias. En la edad de 7 a 12 años, niños un poquito más grandecitos, pueden seguir teniendo o sintiendo las preocupaciones propias de la edad anterior. Sin embargo, aquí la diferencia es que los niños a esta edad ya se empiezan a dar un poquito más de cuenta sobre lo que está pasando, no sobre la enfermedad que está teniendo, y aquí ya afecta un poco más el entorno social. Es decir, ya se empiezan a dar cuenta de que están aislándose total o parcialmente de su entorno social, de sus amigos, ¿no?
Ellos, al ser más conscientes de la enfermedad, también son más conscientes de los efectos secundarios. Y también muchas preguntas y acciones nuevas, ¿no? Ante la enfermedad. Aquí también podemos ver que se alteran cambios, costumbres y hay un índice de estrés elevado, tanto en el paciente, porque para ellos tan pequeñitos es nuevo tantos tratamientos y poco entendible para ellos. Y también hay estrés en la familia por todos los cambios que tienen que pasar, ¿no? El alejamiento del hogar y el estar en un ambiente extraño para los niños, más estar sometido a pruebas diagnósticas, generan que el niño tenga sentimientos, sentimientos de dolor, miedo, sentimientos de ansiedad. Los ingresos también al hospital, ¿no? Y alteran mucho lo que es la rutina familiar. Y aquí los roles pueden cambiar. Es decir, uno de los progenitores de todas maneras tiene que abandonar ya sea el trabajo o sus actividades a que se dedicaba para dedicarse a pleno al niño que está enfermo. Y aquí se tiene que tener en cuenta todos los gastos médicos que una enfermedad oncológica implica, lo que hace que pueda cambiar el aspecto socioeconómico de la familia. Si el paciente también tiene hermanos, se debe buscar alternativas para que los otros niños tengan atención, ¿no? Y se produce también cambios en las relaciones sociales del niño. El cáncer afecta fuertemente al entorno familiar. Se refleja mucho estrés, como lo dije anteriormente, en la familia, y es un shock para ellos, ¿no? Un shock emocional ante la pérdida de la salud de este miembro. Sí, y no solo de la salud, sino también la pérdida de todas las rutinas y de los hábitos que ellos están acostumbrados como familia. Los cambios a que están sometidos la familia de pacientes oncológicos pediátricos es la ausencia temporal, ya sea del papá o de la mamá, para acompañar al niño en todo el proceso médico. También se tiene que delegar a parientes para el cuidado de los otros hermanitos, ¿no? Si en casita hay más niños. Y estos niños a la vez, los hermanos a la vez añoran ya sea a la mamá o al papá que están más metidos en el hospital o al hermanito también que no lo tienen todo el tiempo con ellos, ¿no? El horario familiar ahora tiene que ser ajustado tanto a las citas o a los procedimientos médicos. Los padres también experimentan una pérdida de control ante la necesidad de que su hijo tenga que sufrir tratamientos agresivos, invasivos. Tienen mucha incertidumbre si estos tratamientos van a funcionar o no van a funcionar en su hijo, cómo él va a responder. Hay mucho miedo por parte de los padres, ¿no? De los cuidadores principales. Es posible también que los papás se vuelvan más protectores con este niño, ¿no? Con el paciente. También es posible que sientan mucha preocupación porque el niño vaya a perder, en este caso, el año escolar, ¿no? Porque ellos desearían que el pequeño continúe con su vida normal, continúe con su rutina, ¿no? Entonces también hay esta preocupación, ¿qué va a pasar con su año escolar? ¿Va a perder el año? ¿De ahí se va a poder nivelar? ¿Qué es lo que va a suceder, ¿no? En los hermanos, acá es posible que los hermanos no tengan una información muy clara o precisa de lo que está pasando con el paciente, ¿no? Entonces, esta información limitada
hace que los hermanitos tengan una serie de sentimientos. Pueden sentirse tristes, pueden sentir culpa, celos, aislamiento, enojados, preocupación, porque no saben qué es lo que está pasando a ciencia cierta, o piensan que los papitos prefieren de repente al otro hermano en vez de a ellos, ¿no? Preocupación porque de repente la enfermedad que tenga el paciente pueda ser contagiosa, ¿no? Entonces, hay también sentimientos encontrados en los otros niños que forman parte del hogar. Eso es lo que son pacientes oncológicos pediátricos. Vamos a pasar con pacientes adolescentes. El trabajo en los pacientes con cáncer que están en la adolescencia requieren un trabajo integral, un trabajo donde se tiene que ver el proceso de aceptación al diagnóstico, ya que ellos eh, entienden más sobre el diagnóstico, la presencia también de problemas emocionales. Aquí se tiene que tener en cuenta que el paciente, antes de ser paciente oncológico, ha tenido una vida y ha tenido situaciones. Entonces tenemos que ver si el paciente adolescente llega a consulta ya en la enfermedad oncológica con otros tipos de problemas emocionales, ¿no? Y también tenemos que ver la dificultad y cambios en las diversas áreas del paciente, en el área familiar, social, en el área académico, económico, en lo que son las intervenciones con pacientes adolescentes oncológicos, también se tienen que incluir aspectos relacionados a lo que es la sexualidad, identidad de género, autoconcepto, autoestima, espiritualidad. Entonces, para recordar un poquito, en la adolescencia hay cambios, ¿no? Y los adolescentes en sí están buscando lo que es su propia identidad, su autoimagen, buscan también la independencia de su familia, ¿no? La aceptación también de su sexualidad y de los propios cambios físicos, hormonales que tienen a esta edad. Buscan establecer lo que son relaciones sociales más fuertes y también están planificando, ¿no? Planificando su futuro, qué va a ser de ellos después. Los pacientes, bueno, los adolescentes en general tienen necesidades, ¿no? La necesidad de independencia, separación de la familia, separación de ideas, quieren hacer sus cosas ya solos, quieren tomar algunas decisiones también solos, ¿no? Y también tienen la necesidad de pertenecer a un grupo, con el fin de ser aceptados y de ellos también aceptarse, ¿no? Entonces, los adolescentes, en la etapa de 13 a 16 años, los pacientes oncológicos, eh, cuando se convierten en adolescentes, hay que recordar que sus reacciones y preocupación se centran más en el ámbito social. Es decir, se preocupan por sus amistades y cómo la enfermedad también puede afectar su círculo social, ¿no? Los adolescentes son más conscientes de su aspecto físico, ¿sí? Entonces, aquí ellos son más susceptibles a rechazo social, ¿no? Es decir, si es de que los efectos secundarios como la caída de cabello o a veces la quimioterapia también hace que las uñitas se puedan poner, se oscurezcan, ¿no? O me adelgace por los tratamientos, ellos se van a preocupar más por esto y cómo esto puede afectar su imagen ante los demás adolescentes, ¿no? También se les plantea la duda de hacer o no partícipe a mis amigos sobre mi enfermedad. ¿Por qué esta duda? Porque no quieren ser rechazados, no quieren verse como diferentes ante los otros adolescentes. Les preocupa también el tema escolar, les preocupa el no cumplir con las tareas y el no participar en los eventos escolares. La fuente principal de socialización de un adolescente es el colegio, ¿no? Y por eso que hay esta preocupación
anexado a lo que es la escolaridad. También les resulta más penosa la idea de enfrentarse a la muerte, porque ellos ya son más conscientes de su enfermedad. Entonces saben que esta enfermedad podría desembocar en muerte, ¿no? Y se sienten muy inquietos, tienen mucha incertidumbre sobre el futuro, ¿no? Sobre qué es lo que va a pasar con ellos. También están en la lucha con su independencia. Sin embargo, con esta enfermedad, el paciente se hace más dependiente de su familia y del equipo médico, ¿no? Las reacciones psicológicas en esta edad es el descenso de rendimiento escolar, em, también ideas, ¿no? Sobre la muerte, y también pueden desembocar trastornos ansiosos, depresivos. Por ello, cuando hablamos de psiconcología es muy importante lo que es la alianza terapéutica, ¿no? La comunicación con el paciente adolescente tiene que ser muy cercana. Tenemos que acercarnos mucho a su mundo, ¿no? Es recomendable también en que estas citas sean más seguidas, más continuas, con el fin de que el adolescente nos vea más cercanos, ya no nos vea como un ente extraño, ¿no? Y pueda abrirse tanto sus emociones, lo que ellos sienten con nosotros, y podamos tener un mejor trabajo terapéutico. También se tiene que trabajar con la familia, ¿no? Y con los padres. El abordaje psico-oncológico del paciente adolescente implica primero el informar sobre la enfermedad, ¿no? El paciente tiene que saber sobre la enfermedad, se tiene que evaluar el estado psicosocial del paciente, el estado con que llega, ¿no? Y el estado que está durante todo el periodo, ¿no? Que lleve la enfermedad. Se ofrece también escucha y contención, ¿no? Al tener esta alianza terapéutica, lo que se busca es de que el paciente adolescente nos vea de una forma amical y nos puede decir cosas que de repente no puede decirle a su familia o sus propios amigos, ya sea por miedo, vergüenza, ¿no? O temor. Debemos conocer también la red de apoyo, familia, amigos cercanos, ¿no? Que puedan ayudarnos a que el estado emocional del paciente sea mejor. Se realiza también evaluaciones de qué tanto el paciente sabe o tiene conciencia de la enfermedad, ¿no? Acá se realiza lo que es bastante la psicoeducación y seguimiento continuo en el caso. Psico-oncología en la etapa adulta. En la etapa adulta, bueno, tienen otras necesidades. Acá se ve mucho lo que es el impacto de la enfermedad, la adherencia al tratamiento, las preocupaciones económicas, familiares y aspectos relacionados también con la trascendencia. ¿Qué va a pasar después de, ¿no? Entonces aquí yo lo he dividido en tres partes, ¿no? En tres fases. Lo que es el shock, el primer momento, ¿no? Aquí podemos ver las reacciones que se pueden observar en el primer momento, donde el paciente no logra entender la situación que está viviendo. El paciente puede quedarse en este momento muy paralizado, estático, se llena mucho de incertidumbre, de angustia. Hay sentimientos también de desesperanza, ¿no? Hacia el futuro. Y todas estas emociones son comunes cuando se le diagnostica por primera vez, ¿no? Y es parte de un proceso de adaptación. Es normal que el paciente tenga este impacto, ¿no? Al recibir la noticia del diagnóstico. Luego podemos ver lo que es el proceso de duelo. Dentro del transcurso de la enfermedad oncológica, el paciente vive un proceso de duelo inevitable. Entendido el duelo también como un proceso de adaptación ante una serie de pérdidas, ¿no? El paciente no solo pierde lo que es la salud, sino también
pierde lo que es su rutina diaria, ¿no? La pérdida de los roles que solía tener el paciente adulto. No sabemos qué rol podía tener, de repente él era el proveedor de la casa, ¿no? O el que cuidaba a los niños, y esta pérdida, y ya no ejerce este rol, ¿no? Entonces hay una pérdida de rol. También hay una pérdida dentro del mundo laboral, social, pierde el control, ¿no? Y se ha observado se ha observado realmente que es la pérdida de control es la pérdida más de repente más dura, más fuerte que puede tener un ser humano, ¿no? La pérdida de control sobre sí mismo. Entonces, este llamado duelo oncológico es un proceso normal, es un proceso sano, adaptativo, y un proceso necesario. Es necesario eh, y se realiza en un primer periodo con una sensación de mucho aturdimiento, a veces también hay negación, ¿no? Hay pacientitos que dicen que esto no me puede estar pasando, ¿no? Que de repente se han equivocado, buscan de repente otras opiniones médicas porque no creen en lo que está pasando. En todo este proceso hay momentos también que se viven más intensamente que otros, ¿no? Momentos como el comienzo del tratamiento, el cual se caracteriza también por mucho miedo, mucho terror en todo lo que va a vivir, ¿no? Llega también incluso a paralizar a las personas. El temor es el sentimiento que más siente el paciente oncológico en lo largo de todo el tratamiento, ¿no? Temor a los efectos secundarios, temor a las reacciones de la familia, a las reacciones sociales, laborales, a los cambios en la vida sexual, el enfrentarse a los propios miedos y a la pérdida de cambios de identidad personal, corporal, ¿no? Este, al no saber con certeza qué es lo que va a pasar, ¿no? Si eh, va, el tratamiento me va a servir o no me va a servir, ¿no? Es lo que genera mayor incertidumbre y miedo en el paciente. No es raro también que el paciente con cáncer esté más lábil emocionalmente, ¿no? Hay cambios a nivel emocional y esto puede acompañar a tener ansiedad, angustia, sentirse indefensos o con mucha desesperanza, ¿no? Lo que hace que también a veces puedan caer en depresión. Muchas veces el paciente con cáncer puede también sentir rabia, enojo, no quiere estar con nadie, quiere aislarse, ¿sí? Porque están enfurecidos con la vida y con su parte espiritual también, ¿no? Pero esto también implica, ¿no? Señales, rasgos de una enfermedad depresiva, ¿no? Entonces, todo esto se vive en el proceso de duelo. Mientras que en el proceso de aceptación, finalmente, hay un momento en el que idealmente el paciente asume la enfermedad, ¿no? Esto puede darse durante el tratamiento, pero aquí siempre hay que darnos cuenta de que hay recaídas, ¿no? Que hay momentos de que el paciente pues tenga etapas de sentir nuevamente el temor intenso. En la aceptación, el paciente ya sabe cómo va a reaccionar su cuerpo, ya sabe cómo va a reaccionar su cuerpo ante los tratamientos, ya sé que después de las quimioterapias, de repente 3, 5 días voy a sentirme un poquito mal, pero de ahí me voy a recuperar, ¿no? O yo ya sé qué efectos secundarios me trae los medicamentos para el dolor, pero ya sé también cómo combatirlos, ¿no? Entonces, ya hace que el paciente pueda adaptarse un poquito más a los tratamientos y a aceptar la enfermedad. El afrontamiento que tenga el paciente adulto, activo o pasivo, se ha relacionado también positivamente con un ajuste emocional, ¿no? Mientras que la aceptación
pasiva, es decir, una aceptación con desesperanza, negación, miedo o fatalismo, se relaciona también negativamente para un ajuste psicológico. Existe la posibilidad de que los pacientes que no requieran de repente apoyo psicológico, emocional, no los pacientes con cáncer, pero siempre es eh, bueno hacer un seguimiento para ver cómo está emocionalmente en realidad el paciente, si es que está afrontando la enfermedad de una manera adecuada, ¿no? Este, o no. Y si en caso esté afrontando la enfermedad de una forma adecuada, igual siempre va a necesitar un soporte emocional, ¿sí? Dentro de lo que son las estrategias de intervención para los pacientes con cáncer, se ha visto lo que es el apoyo y acompañamiento tanto del paciente como de la familia a lo largo de la enfermedad, desde el día 1 del diagnóstico hasta el alta o ya sea los cuidados paliativos y deceso del paciente, ¿no? También lo que es facilidad para la canalización adecuada de emociones. El paciente tiene que expresar lo que siente, lo que está viviendo, pero de una forma adecuada. Y para eso estamos nosotros, para poder orientar al paciente. Acá también se trabaja mucho la psicoeducación, derribando los mitos del paciente, mientras que el paciente y la familia no derriben estos mitos, también va a ser más fácil su aceptación a tratamientos y la adherencia también de todos los tratamientos que vienen. Facilitar encontrar el significado de esta enfermedad. Esto es con el fin de darle un sentido más personal, ¿no? El paciente no sabe por qué le dio la enfermedad. Sin embargo, encontrar algo positivo dentro de todo lo que está viviendo no va a ser un bastón para que se pueda apoyar y para que pueda seguir. Por ejemplo, si el paciente ve lo positivo en que, bueno, estoy enfermo, pero mi familia está conmigo, me he dado cuenta que me apoyan, que me quieren, ¿no? Que otras personas que de repente no las veía mucho están ahí para mí, entonces encuentro un significado de alguna manera. También tenemos que fomentar la actividad del paciente dentro de lo que él pueda, dentro de sus posibilidades, ¿no? Esto es con el fin de que el paciente pueda tomar sus propias decisiones, pueda realizar alguna actividad que pueda fomentar de alguna forma su autonomía. Dentro, como vuelvo a repetir, de lo que el paciente pueda hacer físicamente. Tenemos que permitir un espacio de contención, de emociones, tanto del paciente, para que pueda expresar sus emociones, sus preocupaciones, que a veces no las quiere expresar a la familia, ¿no? Determinar también y hacer consciente al paciente sobre sus recursos de afrontación, un afrontamiento. Para esto, tenemos que investigar cómo el paciente ha afrontado otras situaciones vividas anteriormente, antes del cáncer, ¿no? Para poder crear lo que son estrategias de afrontamiento y el paciente pueda llevar de una forma más tranquila la enfermedad. Tenemos que facilitar también la comunicación entre el equipo médico, el paciente, la familia, con el fin de tener mejor manejo de todo lo que está pasando. Con la familia también tenemos que trabajar sobre la organización, ¿no? La organización del cuidado, de las citas médicas, si hay varios cuidadores, solo hay un cuidador principal, y que este cuidador principal, si en caso haya, pueda también expresar lo que siente, expresar sus angustias, sus preocupaciones, su estrés, ¿no? Y pueda sentirse acompañado, ¿sí? Y también se tiene que informar de técnicas que el paciente pueda requerir en su momento, ¿no? Si es que de repente tiene rasgos de ansiedad, técnicas de relajación, respiración, para que él mismo también se pueda controlar. Entonces, como conclusión, la enfermedad oncológica
por todas las características vistas, implica y necesita un abordaje médico, biológico, con una tecnología muy avanzada y con conocimientos muy avanzados, eh, pero también tenemos que tener una mirada más holística, ¿no? Sobre el paciente. ¿Esto qué quiere decir? De que veamos al paciente como un todo, no como un paciente que tiene áreas familiares, sociales, laborales, ¿no? Y también esto hace de que podamos llegar más a profundidad para que el paciente tenga un mejor control emocional. El paciente con cáncer está viviendo una enfermedad física, sí es cierto, pero el área emocional está muy vulnerable, ¿no? Y para eso estamos nosotros, los psicólogos, para poder ayudarlo a poder llevar esta enfermedad con un manejo de emoción eh, más de repente adecuado y para que pueda generar un ambiente de tranquilidad para él. Eso Déjame, sería ¿dónde están los todo. Muchas demostrados? gracias. ¿Dónde están? Falta uno más. ¿Dónde está ese? Falta uno ahí. ¿Dónde está? A ver, eh, Nada, sabes tú, oye. Angie Wilson, ¿serías tan amable, por favor, de silenciar tu audio? Gracias. Sé que a veces son situaciones inesperadas. Mónica, en oncología muchas veces pasan situaciones inesperadas que también tenemos que aprender a manejar en el camino. No todas las personas están preparadas para tener un diagnóstico oncológico. Y digo no todas porque cuando uno hace una entrevista y ahí te vamos a hacer algunas preguntas, de repente si alguien sí puede abrir su cámara para pues aprovechar la generosidad también de Mónica que está con nosotros. Desde tu experiencia, acá te pregunta Carlos, ok, acá te pregunta, no, Carlos nos había pedido que hiciéramos las preguntas, gracias Carlitos. Rosario dice, ¿cómo aborda el tema de la muerte con el paciente? Ya. Primero, se tiene que saber si el paciente sabe el diagnóstico, porque hay muchos pacientes cuando llegamos, bueno, cuando yo trabajo en campo, cuando llegamos a casita del paciente que no saben el diagnóstico, ¿no? Entonces, primero se tiene que saber si es que lo sabe o no. Para abordar lo que es el duelo, lo que es la muerte, primero yo pregunto qué es para él la muerte, qué significa, qué concepto tiene, ¿no? Hay pacientes que tienen un concepto, por decirlo así, tranquilo, ¿no? Que aceptan, pueden aceptar el término, pero hay otros pacientes que no. Entonces, lo abordo en base a sus preocupaciones. ¿Qué les preocupa sobre la muerte? ¿Les preocupa el dolor? No hay muchos pacientes con cáncer, eso es lo que más les he visto, ¿no? Que les preocupa, el dolor, ¿no? Y también qué es lo que va a pasar con su familia, con las personas que deja aquí. Ya. Cuando tú dices trabajas en campo, ¿en dónde estás? Yo trabajo en una brigada, es una brigada de cuidados paliativos de la DIRIS Lima Norte. Entonces vamos a visitas a pacientes oncológicos. Ok, Ujú. ¿y tienes protocolizado esta atención? ¿O es como preguntas qué información saben de la muerte? Porque tú has ido mencionando algo bien interesante, ¿no? Para empezar, la psiconcología tiene una diferente forma de trabajo por grupo etario, como lo has ido viendo, por ciclo de vida y también por localización tumoral. Ujú. Entonces, en esa línea, ¿te has percatado? Voy a seguir de repente con la misma pregunta de la quien ha hecho ¿se has percatado si en tu experiencia no todos los pacientes responden de la misma manera y no todos los pacientes se les pregunta lo mismo? Ujú. Entonces, la forma distinta que has tenido tú, ¿qué estrategias has usado para poder manejar también? Ahí está, Loida, hola. Y de repente con Loida vamos, porque la idea no es preguntarte, estamos, la sociedad, ahí está Loida que está de presidenta, genera un espacio que abre al debate y abre a la oportunidad
de crecimiento en cuanto a competencias, pero también encontrar, creo que líneas de estrategias de intervención bastante cercanas y que puedan favorecer a protocolos de intervención. Creo que luego ya estamos un poco en esa, buscando de repente ello. Entonces, en tu experiencia, Mónica, ¿cómo has ido encontrando estas diferencias por grupo etario? De repente en la pregunta de, porque no podemos generalizar, ¿no? Ni podemos estigmatizar la intervención psico-oncológica siempre. Ujú, claro, mira, con niños sí no me ha tocado trabajar, con niños no, pero con adultos y lo que es adolescentes sí. Entonces, lo que es cáncer, ¿no? Este, entonces, al preguntarles a los pacientes, no es una pregunta directa, porque es una pregunta bastante fuerte. Entonces, lo que yo hago es primero preguntarles, ¿no? Si es que saben de la enfermedad. Los pacientes que me dicen que sí, ahí empiezo a hilar una conversación con ellos, ¿no? De que, qué es lo que le ha dicho el doctor, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento que van a llevar? ¿No? Y le han dicho que cuáles son lo que va a pasar con los tratamientos, ¿no? ¿Cuáles son las posibilidades del tratamiento? Entonces ahí es O donde sea, se abre cuando recién lo conoces, porque si ya uno hace la... preduelo, ya es muy complicado hablar de Ah, tratamiento. claro, O sea, es que esas claro. cosas. Ujú, Ujú. claro, sí, porque hay pacientes que ya están muy malitos y que no, es más, a veces ni pueden hablar y hacemos el duelo con la familia, ¿no? Ujú. Loida, ay, ¿estás con audio? Lo que sí, Ahora, no sé si me escuchan, el tema perfecto. es que no he estado por momentos en esta reunión con una actividad también paralela. Eh, Entiendo por eh, la última idea que estoy escuchando, que definitivamente la diversidad de reacciones que podemos encontrar, ¿no? En pacientes va a depender de su momento, ¿no? Ya mencionaba el tema, todo el tema que se ha trabajado. Cada etapa de vida implica necesidades diferentes, proyecciones diferentes, ¿no? Y bueno, no sé si han cerrado ya las preguntas, estaban con la última, disculpen la Sí, inclusión quería así. hacer yo quería hacer una pregunta más bien, de repente, más bien en esa otra línea de tu experiencia, ¿qué crees que falta? Porque cuando uno va trabajando también, bueno, Carlitos también, ¿qué falta para la psiconcología? O sea, ¿qué tenemos que hacer desde no solamente desde la academia, de la asistencialidad, de la gestión pública? O sea, tú en tu mirada, porque cada uno de nosotros tiene un espacio de trabajo psiconcológico y entonces puede ser en la pública, en la privada, en la docencia, o sea, transversal, pero creo que cada uno va esquematizando también ello. Ujú. ¿Qué crees Ujú, tú, tu análisis que deberíamos hacer, ¿no? Que nos falta como psicólogos? Tú como brigadista. ujú. Mire, lo que yo sí he visto que falta bastante es que que el paciente tenga conocimiento o que la familia tenga conocimiento, así como sabe que tiene que ir al oncólogo de todas maneras, que pase por lo que es psico-oncología o el área de psicología, porque hemos llegado a varios pacientes en etapa final que nunca han pasado, ni el paciente ni la familia. ¿No? O que no sabían que tenían que pasar por psicología, o que dentro del hospital no hay, está el área. Sí, entonces no hay derivaciones. Eso es lo que yo he podido ver, ¿no? Que los médicos no hacen las derivaciones para que pasen con lo que es psicología, que es importante, ¿no? Y lo otro que también he visto, ahorita me acabo de acordar, lo otro que también he visto es cuando el médico, el oncólogo, da la información al paciente que tiene cáncer. Sí, no hay una forma adecuada de dar esta información. Entonces, creo que sí se debe de capacitar a los doctores para tener de repente esta empatía, ¿no? De dar información al paciente.
porque como el paciente lo reciba del médico, es también el impacto, ¿no? Si me Es un buen... permite, Marilyn, antes de Sí. darle el pase a Carlos, que tiene también la mano levantada, ustedes han tocado un tema, pero realmente que urge abordar, tratar. Miren, eh, hace algún tiempo, años atrás, en el INEM conversábamos sobre en qué momento es el que uno debe presentar el apoyo psicológico al paciente, ¿no? Teniendo, por ejemplo, en una institución nacional, de hay una población inmensa de pacientes al día que atender, donde los tiempos en consulta son cortísimos a lo que uno desearía idealmente, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? ¿Cuándo es el mejor momento para presentar ese apoyo? Para también ayudar al sistema, porque nosotros tenemos un ideal de la atención del paciente oncológico, pero también necesitamos ver cómo está nuestra estructura, nuestro sistema de servicios, nuestra cartera de servicios, el flujo que hay en él. Y comentábamos, por ejemplo, que la idea de hacer una detección del malestar emocional era una de las cosas que podría ser clave, ¿sí? No como como trastornos ya tipo depresión o adaptativos, ¿no? Sino que los profesionales que están en primer contacto con el paciente oncológico empiecen a hacer la detección del malestar emocional y esos no son los psicólogos. Están allí los profesionales, los oncólogos, las enfermeras, los que están haciendo procedimientos también, y eso cambiaría mucho la visión de la atención de pacientes. De hecho, creo que hay mucho terreno por hacer allí, ¿no? Pero dejo, por ejemplo, esa idea que ya en algún momento la hemos trazado y que quizás se pueda ejecutar en lo próximo. Le doy el pase a Carlitos, que tiene la mano levantada, por favor. Adelante, Carlos. Sí, voy a ver si se puede ya. Sí me ven, ¿no? ¿Qué tal? Sí. Muchas gracias, Mónica, por la ponencia. Mari, Loida, con todos, buenas noches. Em, Escuchaba a Marilyn, a Loida, te escuchaba a ti también, Mónica, y quizás me venía la reflexión, esta búsqueda de la atención en función a la prevención, ¿no? No movernos condicional cuando ya hay un cuadro clínico, como normalmente pues se busca el psicólogo, ¿no? O cuando hay alguna conducta problema, quizás un llanto, quizás algún tipo incluso de agresión por parte de los pacientes que pasa muchas veces, ¿no? Recuerdo que en la época de internado en el INEN se quería por ahí poner el termómetro del distrés y el HATS, incluso para que se pueda aplicar por personal de salud no psicólogo, ¿no? Como enfermeras, ¿no? Como técnicas, incluso en el primer contacto, porque quizás son ellos los que paran más tiempo, incluso que los propios psicólogos con los pacientes, ¿no? Em, Frente a ello, Mónica, también reflexionaba en tu campo de especialización, que es el tema de cuidados paliativos. Y por ahí me venía una duda, ¿no? Una curiosidad. eh, ¿Qué tanto, no sé si llamar la subespecialidad dentro de la psiconcología del cuidado paliativo, cada vez se contempla más en los psicólogos? Quizás los médicos ya tienen años, digamos, incluso con protocolos estandarizados en diferentes establecimientos de salud, pero los psicólogos, por así llamarlos, paliativistas, ¿qué tanto ya ha adentrado ese campo, incluso en el ámbito oncológico? Por ahí va mi duda. Muchas gracias. Me parece que acá la colega Es el paciente de salud y otro grupo se parece a un paciente privado. Entonces, es diferente. Y Ujú. igual en cuidados paliativos, Mónica, Carlitos, creo que eh, quizás la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Puede ser? Iba mi duda en el sentido si cada vez el psicólogo tiene esa claridad de cuál es la labor en el cuidado paliativo, El- que me imagino demanda recursos particulares, modelos de teóricos, incluso modelos de eh, abordajes, ok, o si no está establecido aún, ¿no? no está establecido en nuestro país como el cuidado paliativo como se trabaja en el mundo. Pues el cuidado paliativo empieza desde el diagnóstico. O sea, Ujú. así está protocolizado.
Sin embargo, acá el cuidado paliativo empieza cuando ya no hay un tratamiento curativo. Y entonces el enfoque dista mucho porque entonces el paciente lo que menos quiere escuchar es cuidado paliativo porque es, ya perdí mi famosa batalla contra el cáncer. Y entonces yo no quiero, puedes trabajar estructura, de plan. Entonces, yo sí particularmente considero que hay que escuchar al paciente. Yo he tenido oportunidad de que me han llamado para, de repente, para decirme algo así como, por favor, puedes ver a tal paciente porque ya no quiere hacer tratamiento. Y yo, ok, yo, Ujú, ok, ¿cuál es el motivo? ¿No? Entonces voy, intervengo. Y yo de repente continúo y después llego y después termino y les explico y les digo, a ver, ¿qué es lo? Y a los médicos, ¿no? Debe ser también porque ya cuando uno tiene cierta veteranía, ya tiene cierta edad y las canas pintan, pues ya hay quizás un poco más de pisada. Entonces, y les explico de que el paciente hay que escuchar al paciente. Al mismo médico le digo, tienes que escuchar al paciente. El paciente no es que sea negativo porque no quiere hacer un tratamiento, no se está abandonando porque no quiere hacerlo. Entonces, no es que, ¿por qué? Porque es el paciente quiere de repente disfrutar, porque si no va a estar toda su vida, entre que todas las secuelas del tratamiento, incluso porque hay quimiopaliativa, radiopaliativa, cirugía paliativa, porque ya se ha ampliado. Antes no había nada, ahora hay todo paliativo, porque es como seguir en tratamiento. El problema es que el paciente no asocia que es paliativo. Así que yo sí creo que hay un gran trabajo de parte nuestra y creo que de la sociedad, seguro que Loida y los compañeros que están, todos los que están en la sociedad, eh, que es como que desde el comité se está haciendo, ahí está Loida ahí coordinando el perfil del psicooncólogo, pues la idea es estructurar no solamente el psicooncólogo y en cuidados paliativos, sino incluso estructurar protocolos, protocolizar, así como hay los términos de referencia de las acciones que hace un médico en brigada, tiene 25 acciones, la enfermera 24, el psicólogo 20. Entonces, si nosotros no conocemos cuáles son los términos de referencia, cuáles son las acciones, cuáles son las políticas públicas, es muy difícil confrontar, es muy difícil intentar dar nuestra opinión. Entonces, yo sí creo que tenemos que ir buscando, articulando, armando, sumándonos, decir, qué bueno, Mónica, tú estás en tal sitio y cuando yo escucho a alguien de allá, saber, allá hay tal, hay cuidados paliativos, pida usted, yo sé que de repente Carlitos hace docencia, entonces es tal cosa, yo sé que de repente Loida está en tal lugar y creo que es la única forma. Las redes es lo único que va a fortalecer también la posición nuestra. Todos somos un pedacito como quien dice, de la subespecialidad, y hay otros que tienen sub de sub, ¿no lo oirá? ujú, Así que, Mónica, yo creo que tu tema nos jala, mira, la psicooncología nos jala a la transversalidad de establecer retos, metas, proyectos conjuntos. ujú. Loira. Gracias, gracias Marilyn, por también darnos estos minutos de diálogo tan necesarios. ¿Me escuchan bien? Aparece un mensaje aquí. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, se escucha bien. Sí, Sí, sí se escucha, Loida. ¿Me escuchan ahora? Sí. Disculpen, sí, creo Sí. que sí, se interfería algo aquí en mi laptop. Bueno, gracias Marilyn por los minutos que nos has dado para este diálogo en esta conferencia de hoy. Carlos también, socio eh, reciente de nuestro grupo, y también a los que están acompañándonos ahora. En este momento me gustaría hacer la presentación de este certificado de reconocimiento a Mónica Elena Jiménez Zavala por su participación el día de hoy como conferencista con el tema psico-oncología en las diferentes etapas de la vida. ¿Sí? Gracias, Mónica. Vamos a hacer una captura Gracias. tanto de la entrega y también invitamos a los participantes a prender sus cámaras para hacer una captura de la sesión de hoy. Captura en 3 segundos.
Bien, tomamos entonces la captura en 3 segundos. 3, 2. Mil disculpas, pero en internet me los pone en negrito a todos. En el video voy a tratar de hacer alguna captura en particular entonces, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Entonces, ahora sí están apareciendo. Qué bueno. Muy bien, muchas gracias a todos, por favor, y sigamos conectados. Marilyn dio un mensaje interesante que es comunicación, así es que estamos comunicados por los diferentes medios ya, digitales. Siéntanse con la libertad también de escribirnos, consultar y también darnos algunas sugerencias que están siendo siempre bienvenidas. Muchas gracias, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.